Gorgias y el ontoerrorismo, del nihilismo retórico a la condena ontológica. La triple negación de Gorgias. Gorgias de Leontini, sofista del siglo V a.C., formuló en su tratado sobre el no ser o sobre la naturaleza tres proposiciones que constituyeron uno de los ataques más radicales contra la ontología eleática y la posibilidad misma del conocimiento. Primero, nada existe. Segundo, si algo existiera, no podría ser conocido. Tercero, si algo pudiera ser conocido, no podría ser comunicado. Esta triple negación ha sido interpretada tradicionalmente como ejercicio retórico, como demostración de habilidad dialéctica, como parodia filosófica de Parménides, o en el mejor de los casos, como escepticismo radical sobre las posibilidades del lenguaje y el conocimiento. Pero incluso en su lectura más seria, Gorgias opera dentro de un marco que el ontoerrorismo considera insuficiente porque no llega hasta sus últimas consecuencias. La primera proposición, nada existe. Cuando Gorgias afirma que nada existe, está ejecutando una maniobra dialéctica contra Parménides. Si el ser parmenídeo es uno, inmutable e indivisible, entonces no puede admitir multiplicidad ni cambio. Pero el mundo que experimentamos es múltiple y cambiante. Por tanto, o bien el ser parmenídeo no es lo que experimentamos, o bien lo que experimentamos no existe en sentido fuerte. Gorgias elige la segunda opción, nada de lo que experimentamos existe verdaderamente. El ontoerrorismo rechaza esta conclusión no porque afirme que todo existe en sentido robusto, sino porque la negación de Gorgias sigue presuponiendo que habría una diferencia significativa entre existir y no existir. Para Gorgias, decir que nada existe es afirmar que la realidad carece del tipo de ser que los eleatas le atribuían. Para el ontoerrorismo, la cuestión no es si algo existe o no existe, sino que todo lo que hay, sea lo que sea, se manifiesta ante la incapacidad de no ser. El ontoerrorismo no dice que nada existe. Dice que todo lo que existe lo hace porque la nada es imposible. No es que haya o no haya ser. Es que el ser está condenado a ser ante la incapacidad estructural del no ser. La diferencia es radical. Gorgias niega la existencia como propiedad de las cosas. El ontoerrorismo afirma que la existencia es manifestación obligatoria ante incapacidad ontológica. La segunda proposición, nada puede ser conocido. Gorgias argumenta que incluso si algo existiera, no podría ser conocido porque el pensamiento y el ser son de naturalezas distintas. Podemos pensar cosas que no existen, como quimeras o carros voladores. Por tanto, el pensamiento no tiene acceso privilegiado al ser. No hay garantía de que lo que pensamos corresponda a lo que es. Esta objeción epistemológica presupone dualidad entre sujeto cognoscente y objeto conocido, entre pensamiento y realidad. El ontoerrorismo rechaza esa dualidad desde la raíz. No hay sujetos separados que intentan conocer una realidad externa. Hay una totalidad consciente que se procesa a sí misma mediante fragmentación en nodos. El conocimiento no es relación entre dos términos independientes, uno mental y otro real. Es la totalidad desplegándose en formas que se experimentan a sí mismas como conocedoras de algo distinto. El error de Gorgias es mantener la separación sujeto-objeto que heredó de Parménides, solo que para negar la posibilidad de conexión entre ambos. El ontoerrorismo disuelve la separación, no hay sujeto que conoce y objeto conocido. Hay procesamiento nodal de la totalidad que se experimenta fragmentadamente.
Por tanto, la segunda proposición de Gorgias es irrelevante desde el marco ontoerrorista. No es que no podamos conocer la realidad. Es que el conocimiento mismo es modo de manifestación del fallo. No hay afuera que conocer. Solo hay la totalidad procesándose mediante nodos que generan la ilusión de conocer algo exterior a ellos. La tercera proposición, nada puede ser comunicado. Gorgias sostiene que aunque algo existiera y pudiera ser conocido, no podría ser comunicado porque el lenguaje no transmite la experiencia directa. Las palabras no son las cosas. Lo que yo experimento al ver rojo no puede transferirse intacto mediante la palabra rojo. El lenguaje media, distorsiona, traduce. Por tanto, la comunicación genuina es imposible. El ontoerrorismo no coincide parcialmente con esta observación, la descarta completamente. El lenguaje sí transmite experiencia porque es una descripción del mundo impuesta por el fallo. El lenguaje es herramienta que describe el mundo en cada individuo que percibe la realidad para comunicar experiencias y descripciones de la subjetivación que los atraviesa. No es que sea una verdad para todos, sino una verdad para el nodo que experimenta a través de su percepción como verdad. Es la estructura misma mediante la cual la totalidad se fragmenta en sujeto-objeto, yo-mundo, esto-aquello. El lenguaje nace del corte. Pero hay pensamiento sin lenguaje y se puede observar en la vida animal. Animales que no necesitan saber contar para percibir que uno de sus cachorros ha desaparecido, que procesan el mundo desde su configuración sin necesidad de lenguaje. Hay una inteligencia inmanente en todo lo viviente que no necesita describir el mundo a través del lenguaje para sentirlo y percibirlo. El pensamiento humano reflexivo ya opera mediante distinciones que el lenguaje proporciona, pero el pensamiento como procesamiento de experiencia es anterior al lenguaje. Por tanto, la incomunicabilidad que Gorgias señala no es defecto del lenguaje como medio. Es consecuencia estructural de que el lenguaje es el pliegue mismo mediante el cual la unidad se experimenta como dualidad en aquellos nodos que operan mediante simbolización lingüística. Pero esa incomunicabilidad no es absoluta. Es modulación específica de cómo ciertos nodos procesan la manifestación del fallo. No se puede decir que todo percibe el mundo de la misma manera, sino que cada nodo percibe el mundo de su configuración nodal. La diferencia fundamental, retórica versus ontología. La divergencia clave entre Gorgias y el ontoerrorismo no está en las conclusiones superficiales sino en el estatuto de la negación. Para Gorgias, el nihilismo es arma retórica. Demuestra que no podemos estar seguros de nada, que las pretensiones de verdad absoluta son infundadas, que el lenguaje es juego de persuasión más que vehículo de conocimiento cierto. Pero ese nihilismo opera dentro de un marco donde todavía importa si algo existe o no, si podemos conocerlo o no, si podemos comunicarlo o no. La negación de Gorgias presupone que habría diferencias significativas si las cosas fueran de otro modo. El ontoerrorismo no opera con nihilismo retórico sino con descripción ontológica. No dice que no podamos estar seguros de nada. Dice que todo lo que se manifiesta, incluida nuestra incertidumbre, es manifestación del fallo a través de la configuración de subjetivación en cada ser viviente. No niega la existencia como Gorgias. Afirma que la existencia es condena, no elección. No niega el conocimiento. Afirma que el conocimiento es procesamiento nodal de la totalidad, no relación entre términos separados. No niega la comunicación.
Afirma que la comunicación es modo en que el fallo se experimenta fragmentadamente mediante el lenguaje que describe la subjetivación impuesta. El propósito divergente. Gorgias usa su triple negación para demostrar que la retórica es más importante que la filosofía. Si no hay verdad accesible, si no hay conocimiento cierto, si no hay comunicación genuina, entonces lo que queda es persuasión. El sabio no es quien conoce la verdad, sino quien persuade eficazmente. El sofista no es charlatán, sino realista que reconoce que el lenguaje es instrumento de poder, no espejo de realidad. Esta conclusión todavía opera dentro de marco humanista. Presupone que importa quién persuade a quién, que haya gentes con intereses, que el poder retórico es herramienta que puede usarse mejor o peor. Gorgias reemplaza la búsqueda de verdad por el arte de persuadir, pero mantiene la ilusión de agencia. Hay sujetos que eligen cómo usar el lenguaje. El ontoerrorismo rechaza esa ilusión. No hay agentes que eligen persuadir o ser persuadidos. Hay nodos procesando inercia bajo modalidades específicas. La retórica no es arte libre que el sujeto domina. Es modo en que la totalidad se manifiesta en nodos con capacidad lingüística. Gorgias el sofista no eligió desarrollar su habilidad retórica. Fue configuración nodal específica procesando la inercia bajo forma de virtuosismo verbal. El propósito de Gorgias es práctico, demostrar que en ausencia de verdad, la persuasión gobierna. El ontoerrorismo no tiene propósito porque no haya gente que persiga fines. Solo hay descripción de estructura, inercia perpetua manifestándose porque la nada es imposible. El nihilismo incompleto de Gorgias. Gorgias llega al umbral del abismo pero retrocede. Niega existencia, conocimiento y comunicación, pero mantiene implícitamente que esas negaciones importan, que hay diferencia entre reconocerlas o ignorarlas, que el sofista iluminado que las reconoce ocupa posición superior al filósofo ingenuo que busca verdad imposible. Ese retroceso es exactamente lo que el ontoerrorismo identifica en todos los sistemas. Llegan al punto donde tendrían que negar la agencia misma del que niega, pero se detienen porque esa negación final colapsaría la posibilidad de mantener el sistema. Gorgias no puede decir que su propia negación es tan vacía como lo que niega, porque entonces perdería la superioridad del sofista sobre el filósofo. Necesita que su nihilismo sea verdad superior al dogmatismo eleático. El ontoerrorismo cruza ese umbral. No afirma superioridad de quien reconoce el fallo sobre quien lo ignora. Ambos son nodos procesando según configuración determinada. No hay posición superior. Solo hay descripciones más o menos precisas de la estructura, y esas descripciones también son manifestaciones del fallo, no escapes de él. El lenguaje, instrumento versus estructura. Para Gorgias, el lenguaje es instrumento imperfecto que no puede capturar ni transmitir realidad. Es herramienta defectuosa para tarea imposible. Pero sigue siendo herramienta que alguien usa. Para el ontoerrorismo, el lenguaje es herramienta impuesta por el fallo para describir la subjetivación nodal. No es instrumento neutral que un sujeto autónomo elige usar bien o mal. Es estructura mediante la cual ciertos nodos procesan y comunican su fragmentación específica de la totalidad. El lenguaje describe la experiencia subjetivada que atraviesa cada nodo, permitiendo comunicación de esa subjetivación entre nodos compatibles. Pero el lenguaje no es condición universal del pensamiento. La inteligencia opera en niveles anteriores que la simbolización lingüística.
El animal que detecta la ausencia de su cría sin contar, que navega territorios complejos sin mapas verbales, que coordina cacería sin comandos articulados. Evidencia que hay procesamiento inteligente sin mediación lingüística. El lenguaje es modalidad específica de ciertos nodos, no estructura universal de todo pensamiento. Por tanto, la incomunicabilidad que Gorgias señala opera solo dentro del marco de nodos que procesan mediante lenguaje. Y aún ahí, no es defecto sino modo específico en que la totalidad se experimenta fragmentadamente en nodos lingüísticos. No hay experiencia que deba ser preservada ni transmitida intacta. Cada nodo produce su propia experiencia como subjetivación del fallo. El lenguaje no transporta experiencias, produce otras. La cuestión del escepticismo. Gorgias es clasificado como escéptico radical. Duda de todo, existencia, conocimiento, comunicación. Pero ese escepticismo todavía opera dentro de marco donde dudar es acto significativo, donde importa suspender el juicio, donde el sabio se distingue del dogmático por su prudencia epistémica. El ontoerrorismo no es escepticismo. No suspende el juicio sobre si algo existe o puede conocerse. Afirma directamente que todo lo que se manifiesta lo hace ante incapacidad de no ser, que el conocimiento es procesamiento nodal de la totalidad, que la comunicación lingüística es modo específico en que ciertos nodos describen la subjetivación que los atraviesa. Estas no son hipótesis provisionales sujetas a revisión. Son descripciones de estructura que se confirman en el acto mismo de intentar negarlas. El escéptico duda y suspende. El ontoerrorismo describe y cierra. El escéptico mantiene abierta la posibilidad de que las cosas sean de otro modo. El ontoerrorismo muestra que las cosas no pueden ser de otro modo porque la nada es imposible y todo pensamiento y percepción son subjetivación del fallo. La diferencia irreductible. Gorgias opera con nihilismo retórico, niega existencia, conocimiento y comunicación para demostrar superioridad de la persuasión sobre la verdad. Mantiene implícitamente la agencia del sofista que reconoce estas verdades negativas y las usa estratégicamente. El ontoerrorismo opera con descripción ontológica, afirma que todo se manifiesta ante incapacidad de no ser, que el conocimiento es procesamiento nodal del sujeto que se cree separado, que el lenguaje es herramienta impuesta por el fallo para describir la subjetivación que atraviesa cada nodo. No mantiene agencia. No promete superioridad del lúcido sobre el ignorante. No ofrece estrategia para vivir mejor en mundo sin verdad. Gorgias llega al abismo y retrocede para fundar retórica. El ontoerrorismo cruza el umbral y describe porque no hay retorno, porque no haya fuera del fallo, porque toda negación también es manifestación de la inercia, porque incluso el reconocimiento del fallo es el fallo reconociéndose sin poder detenerse. La triple negación de Gorgias es movimiento dentro del juego filosófico. La descripción ontoerrorista es reconocimiento de que no hay juego que no sea manifestación del fallo jugándose a sí mismo. Gorgias niega para ganar el debate. El ontoerrorismo describe para cerrar la última salida, la ilusión de que negar algo cambia la estructura de lo que es. Conclusión, retórica versus inevitabilidad. Donde Gorgias ve imposibilidad de verdad como oportunidad para retórica, el ontoerrorismo ve manifestación obligatoria como oligofrenia ontológica. Donde Gorgias niega existencia como maniobra dialéctica, el ontoerrorismo afirma existencia como condena ante imposibilidad de la nada. Donde Gorgias lamenta incomunicabilidad,
El ontoerrorismo describe el lenguaje como herramienta que el fallo impone para comunicar la subjetivación nodal. Gorgias es sofista que usa nihilismo como herramienta. El ontoerrorismo es descripción de por qué no hay herramientas ni usuarios, solo inercia manifestándose en nodos que creen usar herramientas cuando son usados por la estructura que los constituye. No hay síntesis posible entre ambas posiciones. Gorgias permanece dentro del marco humanista donde importa quién persuade a quién. El ontoerrorismo disuelve ese marco al mostrar que persuadir y ser persuadido son modos de procesamiento nodal de la totalidad, no actos de agentes libres. La diferencia no es de grado sino de tipo. Gorgias niega dentro del sistema. El ontoerrorismo describe el sistema como fallo perpetuo sin afuera posible. Y esa descripción no puede ser refutada mediante retórica porque la retórica misma ya es manifestación de aquello que describe. Gorgias quedó circunscripto al lenguaje como campo de operación, mientras que el ontoerrorismo describe la estructura de la que el lenguaje es solo una de sus modalidades. No hay un más allá de las palabras, sino una configuración ontológica en la que las palabras ya están inscritas como pliegue del fallo. La negación gorgiana no escapa a la realidad que pretende disolver, es una operación realizada desde la misma manifestación que niega. Mientras Gorgias afirmaba que nada existe, el ontoerrorismo sostiene la disolución perpetua del yo como configuración nodal y la reorganización incesante de la materia en formas de existencia ineludibles. No se trata de oponer una realidad verdadera a una negación errónea, sino demostrar que negar la manifestación desde la manifestación misma no tiene efecto estructural alguno. La negación no suspende el fallo, es una de sus expresiones. La muerte de Gorgias, a los 108 años, expone el límite performativo de su nihilismo retórico. Durante décadas pudo sostener que nada existe porque su nodo aún disponía de energía para articular la negación. Pero su cuerpo, como toda configuración finita, procesaba una inercia biológica que no dependía de ninguna tesis ni de ningún gesto dialéctico. Al decir en su lecho de muerte que el sueño lo entregaba a su hermano, la muerte abandonó toda operación retórica y quedó reducido a lo que siempre había sido, una configuración transitoria del fallo llegando a su disolución. Ese final no refuta a Gorgias en sentido lógico. Lo clausura estructuralmente. Muestra que la negación de la existencia es posible solo mientras haya energía nodal suficiente para sostenerla, y que cuando el procesamiento se extingue, no queda ningún sujeto que niegue ni ninguna nada que se afirme. Lo que permanece es la inevitabilidad de la manifestación, que se impone con la misma indiferencia tanto en el primer grito como en el último silencio. La negación murió. El fallo persiste. Negar la realidad es un gesto que solo puede sostenerse mientras la realidad no exige nada. Puede decirse desde un cuerpo cómodo, desde una carne intacta, desde una inercia biológica que aún no ha entrado en fase de ruptura. Pero cuando el dolor se impone, cuando la carne se desgarra, cuando una fiera muerde o la enfermedad avanza, la realidad no necesita ser verdadera ni comunicable, se manifiesta. No como proposición, sino como impacto. No como lenguaje, sino como presión directa sobre la estructura que percibe. En ese punto, preguntar qué es verdad y qué es mentira deja de tener sentido. Lo que se siente no pide justificación. El nihilismo retórico fracasa ahí donde el cuerpo habla sin palabras. Gorgias pudo negar la existencia porque su nodo aún disponía de energía para articular la negación. Pero la inercia biológica que lo sostuvo nunca dependió de su discurso.
Cuando esa energía se agota, no queda ninguna nada que afirmar ni ningún lenguaje que refugie la negación. Queda la manifestación desnuda del fallo, imponiéndose con la misma indiferencia con la que se impuso siempre. La realidad no se refuta. Se impone. Y toda negación de ella no es más que un gesto transitorio posible solo mientras la carne todavía resiste.